esta escena es muy hermosa y muy importante porque es uno de los elementos, digamos, fundamentales de la película, de los símbolos fundamentales de la película, que es el muñeco. Aquello que tiene un potencial de ser muchas cosas porque el villano de esta película tiene la habilidad de transformarlo al menos de una manera superficial, eh, y cambiar ciertas características del muñeco, pero hay algo importantísimo que representa el muñeco que me recordó, o digamos que pude verlo, yo creo que gracias a el análisis que hace Jordan B. Peterson de la película Pinocho, donde pues a Pinocho ser una marioneta no tiene, carece de agencia, carece de un grado importante de agencia, de voluntad, digamos. Entonces, para mí, en Coraline, estos muñecos de trapo representan eso mismo, simbolizan, digamos, varias cosas al mismo tiempo. Una de ellas puede ser, o entiendo yo que es, el individuo en el proceso temprano de socialización. Es moldeable, es maleable ante las fuerzas de, digamos, a las que está expuesto, sus cuidadores, su entorno inmediato luego, en todos los niveles, ¿ok? Los padres, su vecindario, eh, su cultura, el Estado y así. Entonces, eh, esta muñeca entra de algo que me gusta mucho, es el cielo estrellado, que tiene otro significado luego en la película, ¿no? Pero entra en el universo, entra en existencia a, a esta casa, este, esta casa que es manejada, o donde habita, o donde la fuerza predominante es la que vemos en la película, que luego es la fuerza del dominio, de la tiranía, del control opresivo. Entonces, esto es bellísimo cuando entra la muñeca en la escena. Voy a darle play. Okay. Entonces vemos otro detalle, es en las manos, ¿no? Están hechas de agujas, las manos del villano. Y bueno, luego vemos la apariencia final del villano, que es de araña. Y es extraordinario, ¿no? Porque tiene esa, como le digo, característica predatoria, ¿no? En este caso, el individuo, voy a empezar a verlo como, digamos, la relación individuo y en su entorno inmediato, vamos a ubicarlo como en su núcleo familiar. Este individuo que está en proceso de socialización temprana, comenzando este proceso, eh, es en cierta forma, o podría verse en cierta forma, como que expresa de estas fuerzas que están, voy a utilizar mejor la palabra influencias, influencias que están dentro de la mente de todos los seres humanos, supongamos que están en la mente de sus cuidadores en este caso, y que tienen mucha influencia en, en sus emociones, en su comportamiento, en cómo se interpreta y se entiende a sí mismo, y cómo interpreta y entiende la realidad de ese cuidador. Entonces, se puede ver ese set de herramientas que tiene, y cómo su, digamos que su vida, o el tema de su día a día, es el control. Eh, Moldear a su voluntad al individuo. Entonces, ok, recibió la muñeca. Luego al final, o más adelante en la película, vemos que la muñeca es, era hermana de
uno de los personajes que no son centrales, pero son un símbolo importante también, que es la abuela de uno de los coprotagonistas de la película, de Wybie, que es el muchacho que ayuda a Coraline. Entonces, eh, la muñeca entra de esta forma, ¿verdad? Pero aquí más adelante vamos a ver cómo esta influencia, ¿cómo le llamo? Esta, no quiero usar la palabra arquetipo, pero es como, podría ser una, bueno, no sé si algo derivativo podría decir, una fuerza mental fundamental en este cuidador. Toma todas estas características superficiales del individuo, que son importantes hasta cierto punto, y queda en blanco, queda algo, una herramienta para ser usada, para ser revestida de otras características superficiales y presentada nuevamente. Eso ya más adelante tendrá que ver con la seducción del villano a Coraline. Es muy importante y luego vamos a ver por qué. Entonces vamos a darle play otra vez. Entonces, llega y de una manera muy meticulosa, sumamente cuidadosa y delicada, comienza todo este proceso que es desechar eso que ya se usó, eso que ya se absorbió de, de este individuo, ¿no? Aquí hay un descarte y un desecho de lo que se quería obtener de... Lo siento, tenía algo acá en los dientes. Lo que se quería obtener de ese individuo. Es decir, todo el proceso eh, que va a ocurrir a lo largo de la película, este es el final del ciclo. Es decir, aquí está cerrando un ciclo, el villano, para comenzarlo nuevamente. Y ese comienzo de ese ciclo es lo que nosotros vemos que ocurre con Coraline. Pero ya lo había ejecutado con éxito el villano con esta persona. eh, Bien usada la palabra persona. eh, Anterior, que era la hermana de la abuela de Wybie. Entonces, vamos a darle play otra vez. Muy bien. Queda vacío, relleno. Usa relleno. No me acuerdo de todo lo que he escrito, lo estoy haciendo así como que con lo que tengo en la cabeza ahora. Así que hay algunas asociaciones, temas y símbolos que voy a tener que visitar otra vez. En este caso, yo creo que había notado que el relleno pues es algo trivial, ¿no? Lo que usa, el contenido de esto que se va a presentar, de este individuo o esta ilusión de un individuo eh, es algo efímero, ¿ok? Parece que tiene sustancia, pero en realidad no es tan importante, no es trascendental, no es la esencia del individuo. Pero con sus habilidades, el villano, esta fuerza tiránica, hace creer a Coraline, nos hace creer que esto es el individuo, lo que ella, en este caso, es una fuerza con características femeninas, o él quieren que el individuo sea, ¿ok? Y que se ajuste, luego vamos viendo que es algo que el villano quiere que se ajuste a los deseos, digamos, más bien sus caprichos de lo que quiere que sea este individuo. Play. ¿Okay? Algo que me encanta de esta secuencia es la minuciosidad. Eso es importantísimo porque en las... Ya quiero dejar un cuadro más adelante. En las... ¿Cómo se dice? Cuando estamos en un núcleo familiar con cuidadores narcisistas, esto es un tema importante. Esa persona que en quien
estas tendencias tiránicas, estas tendencias a controlar, em, que son desmedidas, se manifiestan, estas personas tienen un conocimiento muy grande, muy significativo respecto a lo que ellos entienden de lo que tú eres, de lo que ese individuo, el individuo que se aspira a controlar y que se aspira a mantener bajo control. Su conocimiento es profundo, es extenso, pero no es completo, ¿ok? Hay ciertas virtudes que este personaje, en este caso que hace el rol de villano, ignora a propósito, desconoce porque no puede reconocer en sí mismo, y esas son las cualidades heroicas que luego vamos a ver en Coraline, las cualidades positivas. Aquí el villano tiene un conocimiento extenso de todo el proceso que va a realizar, de este dibujar superficial de lo que es este individuo en proceso de socialización, como ella lo percibe, como quiere que sea, como quiere que se manifieste en la realidad. Y tiene todos estos pequeños elementos y herramientas que le ayudan a manipular esta percepción, una percepción que se ajusta a sus deseos y que luego va a presentar de manera seductora al individuo para que el individuo quiera convertirse en eso. Sí, eventualmente que la persona, ese ser humano, quiera abandonar sus cualidades más nobles eh, para abrazar esta identidad que es más, digamos, placentera a simple vista y complaciente. Entonces, sigamos viendo un poquito más. Por eso decía que me encanta la delicadeza y la sutileza de esa secuencia. Cómo usa sus manos de manera cuidadosa para manipular. Manos muy capaces de matar, de destruir. Sin embargo, usa sus habilidades y su inteligencia para manipular y luego consumir, que es uno de los temas, si no han visto la película, es uno de los temas de esta película, consumir la esencia, consumir el alma de Coraline, que es todos nosotros. Coraline es el individuo, Coraline es la persona que piensa libremente, que usa su pensamiento crítico, pero bueno, vamos a avanzar un poquito para llegar hasta allá. Ok. Entonces aquí, cuando termina este proceso de transformación, ya el individuo que fue consumido, que luego cuando lo vea desde un enfoque o lo plantee desde un enfoque colectivo, el villano ha consumido una cultura, ¿ok? Esa fuerza tiránica ya no, cuando no está representando, digamos, un cuidador en un núcleo familiar, pasa luego digamos, en el enfoque colectivo a representar un estado, a representar un gobierno, a representar un elemento de un gobierno o de un estado que ejerce un control tiránico sobre una población, sobre una nación y que eventualmente consume la esencia de una cultura, brindándole una ilusión, ¿no? Que es la presentación del muñeco, una ilusión de lo que podría ser, de lo que podría llegar a convertirse, que es utópica, que no es productiva y real, pero que parece que fuese a traer mucha satisfacción a corto plazo, y cuando acepta esa cultura, identificarse y luego fundirse con esa identidad que ha creado de una manera muy habilidosa esta representación de las fuerzas tiránicas, cuando accede a fundir su identidad con eso, entonces el villano logra su cometido y pierde esa cultura, su identidad, pierde su fuerza, se convierte en un muñeco de trapo, se convierte en algo manipulable, en algo que está sujeto a todos los caprichos de quien lo diseñó, de quien lo fabricó, de quien prometió
una vida distinta al transformarse en muñeco. Bueno, eso también viene más adelante, pero es algo que creo que era importante mencionar allí. Entonces, regresando al enfoque, digamos que este individuo está en un núcleo familiar, en su entorno inmediato, termina el proceso, ¿no? Acaba de absorber esta persona, acaba de absorber la esencia, la individualidad de alguien, y ahora le toca a Coraline. Las tendencias en esta figura, que puede ser una figura paterna o materna, ahora van a repetir ese proceso con Coraline. Entonces, este entendimiento de lo que es un ser humano que tiene esta representación de las fuerzas tiránicas es algo que tiene por defecto, ¿no? Son objetos para esta fuerza, para esta representación. Son objetos que se usan, ¿ok? Y como estábamos viendo, lo rellena de cosas que parecen tener contenido, eh, y que están destinadas a seducir. Entonces, en este caso, de una manera muy cuidadosa, le presenta o le diseña esta muñeca Coraline, eh, que es muy, muy, muy parecida a ella, pero no es ella. Entonces, en eso consiste esta seducción, ¿no? Mira, si tú te conviertes en esto, que son las escenas que vienen, vas a tener una tierra de leche y miel, unas maravillas, y lo único que tienes que darme es, que luego lo vamos a ver otra vez, tu identidad, tu voluntad, tu esencia, tu ser. Entonces, esta secuencia inicial condensa, digamos, el gran conocimiento que tiene que tener esta fuerza tiránica, que recuerden que se puede representar, se puede manifestar, de hecho lo hacen todos nosotros, y podemos observarla en un núcleo familiar, podemos observarla en el vecindario, en el trabajo, ¿cómo se dice?, en entornos académicos y educativos, en instituciones públicas y privadas, eventualmente en cuerpos gubernamentales y en la institución de lo que es el Estado, es decir, el sistema de organización que rige a todas las sociedades, yo creo, en el mundo. Entonces se manifiesta, este patrón que vemos en esta película se manifiesta en todos los seres humanos, y es algo que podemos ver a lo largo de nuestra historia, que se repite una y otra vez. Entonces, por eso es que es importantísimo y maravilloso ver esta película de esta forma. Ok, entonces le voy a dar un play y vamos a ver a qué escena venimos. Esto es genial. La presentación de la casa. Aquí hay otros temas. Oh, lo siento, bajé el brillo sin querer. Disculpen. Ok. Aquí hay otros temas que son muy hermosos e interesantes, que son algo que me ayudó a verlo, a internalizarlo y a interpretarlo. Eran esas conversaciones o esos análisis que hacía el doctor Peterson de el Edén en ciertas películas. Entonces esto es genial porque, bueno, también en ciertas pinturas, ¿no?, en obras de arte. Para mí, el Pink Palace representa eso, pero es como el opuesto del Edén, ¿ok? Representa varias cosas, es que es como una tierra de potencial, ¿no? Miren la casa como está por fuera, parece una maravilla, ¿verdad? O la casa, por lo menos, aunque el paisaje es un poco lúgubre, está intacta, la pintura no se ve tan mal, no se ve tan fea, y está en la punta. ¿Cómo es que se llama él? No me acuerdo cómo se llama el personaje, pero es ruso. Interesantemente, este personaje ruso que cultiva remolachas o betarragas en el jardín, o que le gustan mucho, él está arriba viendo lo que se avecina.
Esta es especulación, esta es mi interpretación, ¿no? Pero sí me parece curioso, un detalle interesantísimo que el personaje sea ruso, vive en la parte de arriba de la casa y tiene como mascotas unos ratones que luego vamos a ir viendo. Entonces, lo que pude ver, lo que pude interpretar, fue como que, ok, él está arriba de la casa y está viendo este ciclo que va a comenzar. Él está siendo testigo del ciclo que va a empezar. Luego vamos a ver que él de hecho advierte a Coraline de lo que va a ocurrir. Entonces, voy a darle play. Aquí viene la familia entrando. Vienen al Pink Palace. Algo genial también es ver lo árida que está la tierra, todo está seco. Hay un clima bastante húmedo. Todo está seco, hay un clima bastante húmedo. Lo que quiere decir es que no hay, la vegetación no se ve vibrante o viva. Miren cómo está el césped. Y decía lo del clima húmedo porque luego se le menciona que hay mucho fango y hay mucho barro, hay humedad. Ok, en esta escena, la mudanza, genial. Ok, perfecto. Este cuadro es maravilloso porque es la entrada del gato. El gato en esta película simboliza la conciencia.